Saludos, mis amados oyentes, queridos hermanos, todos los que se reúnen en este día para aprender de la palabra, que se motivan a interesarse en saber lo que Dios dejó a través de esta su palabra. Esta su palabra es el que nos ayuda, nos dirige, nos encamina a mejorar nuestras vidas y a poner más atención a la forma de decisiones, a la forma de convivencia. Es lo más importante que nosotros y que Dios nos ha dejado, la santa palabra, las sagradas escrituras. En este día vamos a comenzar un nuevo estudio. Recordemos que la semana pasada terminamos con el libro de los Hechos, un libro que nos ayudó a entender muchas cosas, un libro que nos enseñó el liderazgo, un libro que nos enseñó de que los hechos no eran historias solamente contadas, sino que eran vividas, experiencias de las personas que dieron sus vidas para que este evangelio siga corriendo. Hoy, en este día, vamos a comenzar un largo estudio del libro de Romanos. Este libro de Romanos tiene una estructura muy importante para todas las personas que quieran seguir sirviendo al Señor. Este es un libro en donde todo creyente debe interesarse de estudiar muy a fondo, porque aquí encontramos una forma una enseñanza de cómo nosotros tenemos que aprender a servir. Una fe inquebrantable y una forma de vivir en justicia delante del Señor. Y conforme nosotros vayamos narrando este hermoso libro, las cartas, las epístolas, como son conocidas, vamos a interpretar todo esto, vamos a buscar mucha información que hay y durante todos estos tiempos estudiaremos este gran libro. Espero que usted se interese y espero en Dios que a través del Espíritu Santo usted pueda tener ese deseo, ese anhelo de aprender de la palabra del Señor. Ruego a Dios de que este no sea solamente un capítulo aprendido o leído o escuchado, sino que sea el comienzo de una larga historia de convivencia, de estudio de la palabra del Señor. Me interesa poder conversar con usted, hablar con usted, aprender con usted, junto con usted, aunque nosotros no nos conocemos, usted está allá, yo estoy acá, pero a través del Espíritu Santo nosotros nos comunicamos y lo más bello, compartimos la palabra del Señor. Bien, amados, vamos a comenzar el libro de los Romanos y voy a traer una introducción para que así nosotros podamos comenzar con los versículos, el capítulo 1 primeramente. Para comenzar, vamos a ver cuál fue el escritor. Bien, el escritor, el libro de los Romanos, es el apóstol Pablo. Acuérdese que nosotros estudiamos mucho del apóstol Pablo. ¿Y cómo nosotros podemos verificar que Pablo fue el escritor de esta hermosa carta a los romanos? Vamos a Romanos capítulo 15 y versículo 15 y versículo 16. Dice la palabra del Señor: Mas, escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Dice en el versículo 15, mas os he escrito. Estamos hablando de este libro a los romanos. Lugar.
el lugar donde fue escrito. Fue escrita desde la casa de Gayo, que vivía en Corinto, y fue dictada por Pablo a un secretario, o en ese entonces era conocido como un amanuense, llamado Tercio. Y también tenemos que verificar si estamos hablando correctamente, ¿verdad? Entonces vamos a leer el capítulo 16 del libro de los Romanos, y vamos a leer el versículo 22 y el versículo 23. Dice así: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Bien, todos estos versículos son muy importantes para nosotros verificar lo que estamos hablando, la información que estamos diciendo. Así que este libro no es escrito en Roma, como lo dicen algunos historiadores. Muchos historiadores escriben que este libro fue escrito en Roma, y vemos que no, fue escrito en la casa de Gayo, quien estaba hospedado el apóstol Pablo, y se dictó a un amanuense en ese entonces, o secretario, llamado Tercio, en los años 57 después de Cristo. Se cree que por la historia, más o menos por esos años, fue escrita. ¿Cuál es el tema de este libro tan importante? Todos los libros son importantes, pero como hoy estamos estudiando este libro, pues en este momento es importante. El tema es la justicia de Dios. Este libro contiene temas importantes. Número 1, verdades sobre la salvación. Número 2, tendremos convicción en cuanto a la fe cristiana. Y número 3, seremos personas de servicio. Estos puntos son muy importantes y se van a tomar de acuerdo como vayamos estudiando. Las epístolas. ¿Por qué se llamaron epístolas? Esta es la primera que nosotros comenzamos después del libro de los Hechos. Epístolas son cartas personales de hondo sentir humano. Vamos a hablar un poco de Roma. El origen, históricamente hablando, no nos da mucha información. No encontramos la fecha y ni el comienzo de esta iglesia, pero se entiende por la historia de que ya habían creyentes en Roma, que se reunían en distintos hogares. Fueron creyentes que muchas veces salieron huyendo en las diferentes persecuciones que se hacían en Jerusalén o en diferentes sitios mientras Pablo iba ministrando, y recordemos que en el libro de Hechos se habla mucho de cómo perseguían a los cristianos. Estos hermanos salían huyendo y iban a Roma y se ponían ahí, se instalaban ahí, pero no se quedaba ahí. Ellos seguían reuniéndose en diferentes hogares, y así fue como se mantuvo el evangelio en Roma. Algunos escritores que encontré afirman que Pedro fue el fundador de la iglesia en Roma. Pero nosotros tenemos que ver qué es lo que dice Romanos. Vamos a ver el capítulo 15 y vamos a leer el versículo 20 y 21. Dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado,
para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Aquí esta escritura está asegurándonos que Pablo fue el que comenzó, el que fundó la iglesia en Roma. No fue el apóstol Pedro, fue Pablo. Y él lo dice claramente, que él no hubiera ido. Si él sabía que algún apóstol hubiera ido a predicar, él hubiera dejado, como buen líder, hubiera dejado que sigan predicando. Pero él dice claro y especifica en esta lectura de la palabra. Así que dejamos bien claro que Pablo era el que comenzó en una manera llevando, y vamos a leer versículos más en donde encontramos personas que Pablo predicó y salieron para Roma. Y además también tenemos bien claro que Pablo envía saludos a más de 27 personas que fueron sus colaboradores en todo lo que es Roma para el crecimiento del evangelio, y no se encuentra el nombre de Pedro. Queda descartada esta teoría de que Pedro fue el fundador de Roma, en Roma. Bien, quizás ciertos escritores pues no tienen otro sentido o van hacia otro sentido, pero aquí nosotros estamos aprendiendo verdaderamente lo que nos enseña a través de la palabra del Señor. Ahora vamos a hablar un poquito de Pablo. Durante el tiempo que estudiamos el libro de los Hechos, y quizás algunos nuevos oyentes se unieron ahora, quiero recordarles que en YouTube está todo el libro casi todo el libro del libro de los Hechos, y ahí se habla y se da mucha información de lo que es la vida de Pablo. Pero aquí, para algunos nuevos oyentes, quiero dar en breve un resumen, una introducción de la vida de Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo, conocido como el apóstol de los gentiles. Él tuvo un gran llamado cuando tuvo un encuentro con Jesucristo. Pablo, con las mejores cualidades para el ministerio a los gentiles, debido a su experiencia, a su educación y a su crianza. De nacimiento judío, su idioma hebreo, su ciudadanía romana, su educación judía, su cultura griega, su intelecto grande, al ser educado en la fe judía bajo el mejor maestro de esos tiempos, Gamaliel, y de un carácter honrado y directo, y además, esto es muy importante, en su preparación, este gran hombre de Dios fue ministrado bajo el Espíritu Santo. Qué interesante esto. Ahora, esta epístola no fue una de las primeras que se escribió. Se cree que fue primera de Tesalonicenses, pero Romanos es la primera en el orden de las epístolas del Nuevo Testamento y es en cuanto a su temática. Lo vamos a seguir estudiando cuando lleguemos a estos puntos. Esta epístola no fue dirigida a los perdidos, sino más bien está dirigida a los creyentes,
a los que el Espíritu Santo enseña en cuanto al Evangelio. Bien, espero que nosotros con esta introducción podamos entrar de lleno a esta preciosa carta de los Romanos. Vamos a ver como primera parte las credenciales de Pablo cuando él comienza a hablar sobre comienza con este precioso versículo del capítulo 1 del libro de los Romanos. Vamos a leer. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Aquí vamos a estudiar 3 puntos muy importantes de este versículo. Primeramente, dice el apóstol Pablo, dando la salutación, dice, siervo de Jesucristo. En el griego quiere decir la palabra siervo, esclavo. Pablo se identifica como siervo de Jesucristo. En otras palabras, como esclavo de Jesucristo. Este término hoy en día sería un concepto escandaloso. Pablo vivía en la época en que era normal tener esclavos. Eso en el Imperio Romano. Ahora, si entendemos en la relación entre Cristo y el creyente, Pablo se describe voluntariamente y esto está relacionado con ese gran encuentro que tuvo con Jesucristo allá en Damasco. Cuando Pablo hace esta pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 6. Bastó para entender y llegar a esa relación tan personal con Cristo, hasta llegar a este término, esclavo de Jesucristo. Vamos a leer en el libro a los Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 6 y el versículo 16. ¿Qué nos dice? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Muy clara la palabra del Señor. Entonces, cada hijo de Dios es un siervo o esclavo de Jesucristo, que debe entregarse por completo al servicio de Cristo. El siervo es propiedad del amo, porque ha sido comprado por su amo. Vamos a leer Gálatas capítulo 2 y versículo 2. En Gálatas capítulo 2 y versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Esto nos asegura de la manera por qué Pablo está expresándose en esta manera. Siervo de Jesucristo es esclavo de Jesucristo. Aclaremos que esto se trata de aquella esclavitud que no era en contra de su voluntad. ¿Ok? Entendemos que fuimos comprados con la sangre de Jesucristo. Por amor, Jesús
me amó y pagó el precio. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así es que si alguien quiere, quizás se siente ofendido porque se le está dando esta interpretación de lo que dice que la palabra siervo es esclavo. Y recordemos que esta esclavitud no es por fuerza, que no está en contra de nuestra voluntad. Nosotros voluntariamente aceptamos porque Cristo nos amó primero. Y por eso, porque Él nos amó primero, dio su vida, pagó el precio por mí. Qué lindo poder llegar a ser ese siervo de Jesucristo. Punto número 2. Llamado a ser apóstol. Recordemos que estamos estudiando esta preciosa epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 1. Dice, seguimos en el versículo 1. Y este es el punto 2 que estamos tratando. Llamado a ser apóstol. Ahora, viene del griego que significa enviado. Eso es apóstol, enviado para una misión específica. Pablo aclara y dice que Cristo mismo lo llamó para ser un apóstol y hacer el trabajo. Y así vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Pues, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Usted ve? Aquí está aclarando Pablo que él no se autoproclamó apóstol, ni ninguno de los apóstoles lo llamaron apóstol. Él está confirmando y aclarando de que el mismo Jesús lo llamó a ser apóstol. Pablo fue llamado como para un ministerio especial. Para tener este llamado específico, tenía que primero haber visto al Cristo resucitado. Y Pablo lo vio. Y vamos y tenemos una lectura de la palabra que nos muestra de este tema. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 8. Dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo está hablando de cuando Dios se le apareció en Damasco. Jesucristo se le apareció en Damasco. Y ahí vemos y comprobamos del llamado a ser apóstol. Otro distintivo era el don de lenguas, el don de sanidad, levantar muertos. Y Pablo lo tenía. Entonces, por esa razón, él con toda seguridad está hablando y está diciendo, Pablo, apóstol, llamado al apostolado. Bien, punto número 3 del versículo 1 del capítulo 1. Dice, separado para el evangelio de Dios. Vamos a entender este punto, amados. Pablo dice, separado para. No dice separado de. Y eso es muy importante porque a veces nosotros malinterpretamos la palabra del Señor y dice, no, es que tú tienes que separarte de.
de esto, de esto, de esto, de esto, y queremos meternos en un globo y hacer como que porque tú eres un cristiano tienes que separarte de la humanidad. Entonces, ¿quién va a predicar el evangelio? Pues, entonces, ¿quién va a traer el evangelio a las demás personas que no conocen al Señor? Y aquí nos enseña y nos muestra que Pablo fue separado para predicar el evangelio. Y todas las personas que venimos a Cristo somos separados para llevar el evangelio. No para meternos en cuatro paredes, no para contaminarnos, no para que tú no puedes juntarte porque te vas a contaminar. No, el que tiene el llamado para predicar tiene la seguridad de que ese llamado y especialmente, amados, el llamado tiene que venir de Dios. Tiene que ser separado por el Señor. Porque cuando Él llama, Él respalda. Todos tenemos el llamado a salvación. Pero para un ministerio tiene que ser Dios. Ahora, Pablo ha sido separado, apartado, desde antes de su conversión. Y vamos a buscar Gálatas capítulo 1, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí nos está enseñando, qué bonito, amados, qué bello es esto. Nos enseña de que los propósitos de Dios no son como un arte de magia, no son que, el Señor le dio la idea de ahora separarte. No. Aquí enseña que Pablo fue antes de su conversión. Ya Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Vamos también y aquí vemos que el Dios Padre lo separó antes. Vamos a ver Hechos capítulo 9 y vamos a ver versículo 15. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí está hablando Jesucristo para decirle, para qué instrumento ha sido escogido. Y esto fue una separación, ¿verdad? Esta fue una separación por el Hijo Jesucristo. Y vamos a Hechos capítulo 13, versículo 2, ¿qué nos dice? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Estos tres versículos, recordemos Gálatas 1:15, Hechos 9:15 y Hechos capítulo 13, versículo 2, nos está hablando de una triple separación. Esto es maravilloso cuando Dios se empecina con una vida para cumplir los propósitos de Dios. Y Pablo fue uno de ellos. Amados, queridos, entendamos esto. Para Dios no hay casualidades. No existe casualidades. Para Dios, nuestro futuro está marcado. Depende de nosotros hacerlo cumplimiento. Porque Dios no obliga a nadie. Él respeta el libre albedrío que nosotros tenemos. Pero si nosotros entregamos ese libre albedrío en las manos de Dios, seguro que Dios va a cumplir los propósitos en nuestras vidas. Muy hermoso este libro.
precioso para aprender, para comenzar. Tratemos de poner atención a todo el contenido que tiene porque es de mucha enseñanza. Para la próxima semana estudiaremos los demás versículos muy interesantes que tenemos para aprender. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu preciosa palabra, tu hermosa palabra, porque cada día nos enseñas, Señor, que tú eres el único dueño y amo de nuestras vidas. Gracias por ese grande sacrificio que tú diste, Señor, en la cruz del Calvario, lo cual nos ha abierto puertas para que nosotros alcancemos por tu gracia, por esa gracia, Señor. Bendiga, mi Dios, a todas las personas que se reúnen para aprender de tu palabra. Ayúdeles, Señor, a aquellos que están pasando pruebas difíciles y que piensan que no están en el plan de Dios. Por favor, déles fortaleza. Ponga su mano de sanidad. Levante, Señor, el ánimo. Déles nuevas fuerzas para que puedan seguir adelante. Padre amado, que siga corriendo esta palabra tuya, que siga haciendo la obra en cada corazón. Yo te lo pido en el nombre de Jesús Todopoderoso, en ese nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Y te doy gracias, Señor, porque tu palabra corre y llena la necesidad de cada vida. Gracias te doy por aquellos oyentes que se han unido a aprender de ti. Gracias te doy por aquellos que se interesan en aprender tu palabra. Gracias, Dios mío, síguelos bendiciendo, síguelos ayudando. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendito Dios, amados, de corazón. Dios me los bendiga. Y nos vemos la próxima semana, si Dios da vida, si Cristo no ha venido, para seguir aprendiendo de este precioso libro de los Romanos.